En los últimos días he recibido muchísimos comentarios que dicen que solo hablo del hate que recibe Jimin y que me olvido de Jungkook, como si no le diera importancia a lo que él también vive. Y quiero aclarar desde el principio que eso no es así. A ambos los admiro profundamente y sé que tanto Jimin como Jungkook han tenido que enfrentar situaciones complicadas. Pero lo que pasa es que, en este momento, Jimin está siendo quien más expuesto se encuentra a críticas, rumores e inventos que no solo buscan dañarlo a él, sino también distorsionar la percepción de la relación que tiene con Jungkook. La razón principal por la que últimamente he hablado más de Jimin tiene que ver con esa mujer que recientemente publicó un video donde aparece él. Desde entonces, comenzaron a circular toda clase de historias en torno a ese contenido. Sin embargo, es importante recalcar que en ese video no hay nada que permita afirmar que existe un vínculo romántico entre ellos. No hay gestos de complicidad, no hay actitudes cariñosas ni señales de pareja. Y a pesar de que eso es bastante evidente, los haters han aprovechado la ocasión para manipular la situación, creando narrativas falsas que buscan asociarlo con ella y, sobre todo, desvincularlo de Jungkook. Esto no es nuevo. Cada vez que aparece la oportunidad, los haters de Jimin, muchos de ellos disfrazados de fans de otros ships, intentan vincularlo con cualquier persona, como si lo único importante fuera alejarlo de Jungkook. Y en ese intento, no dudan en inventar rumores, manipular fotos e incluso crear imágenes falsas con inteligencia artificial para hacerlas pasar como reales. Y claro, cuando algo así circula, la primera persona que termina cargando con el peso del hate es Jimin. No importa si la situación no tiene sentido, si la evidencia es nula o si todo parte de un invento. Para ellos lo importante es tener un motivo para señalarlo. Por eso, este mes me he centrado más en hablar de Jimin, porque creo que es necesario desmentir tantas falsedades. No significa que ignore a Jungkook ni que pase por alto que él también recibe odio. De hecho, lo irónico es que muchos de los que dicen defender a Jungkook terminan atacándolo. Y es que esa defensa hacia él existe solamente mientras actúe dentro de la imagen idealizada que ellos han creado. En el momento en que Jungkook se muestra tal y como es, genuino, con actitudes que reflejan el cariño y la confianza que tiene con Jimin, entonces esos supuestos defensores se convierten en críticos. Lo acusan, lo insultan y lo juzgan por no comportarse como esperan. Aquí es donde está la diferencia con la conexión que vemos entre Jimin y Jungkook. Porque lo que ellos muestran juntos no es algo que se pueda fingir ni forzar. Sus interacciones son espontáneas, llenas de detalles que transmiten confianza y cercanía. Jungkook no repite con nadie más lo que hace con Jimin. Y eso no es porque con los demás no exista amistad o cariño, sino porque la relación que tiene con él es distinta, más profunda, más especial. Basta ver la manera en la que se miran, cómo se entienden con gestos mínimos, cómo sonríen cuando están cerca, para darse cuenta de que su vínculo es único. No se trata de exagerar, ni de inventar cosas que no existen. Todos sabemos que ningún ship está confirmado si los propios protagonistas no lo dicen directamente. Pero al mismo tiempo, negar que lo que muestran Jimin y Jungkook es diferente a cualquier otra interacción sería cerrar los ojos a lo evidente. La naturalidad con la que se buscan, la complicidad que comparten, la comodidad de sus gestos. Todo eso habla de una conexión genuina. Y aunque cada persona tiene derecho a creer en el ship que prefiera, lo que nunca debería cruzar la línea es la falta de respeto. Lamentablemente, muchos sí la cruzan. El caso más claro de esto lo vemos con el fandom del Taekook. Y quiero dejar en claro que no digo que todos sean iguales, porque sé que hay quienes disfrutan de su ship de manera sana y sin atacar a nadie. Pero por desgracia, la mayoría sí traspasa límites que no deberían. ¿Cómo lo hacen? Pues bien, cada vez que surge una interacción entre Jimin y Jungkook, en lugar de simplemente respetar lo que pasa, terminan inventando historias para minimizarlo o convertirlo en algo negativo. Y en ese proceso, Jimin siempre es quien más hate recibe.
El problema radica en la narrativa que muchos de esos haters han construido. Para ellos, Jimin es el villano de la historia, un ser manipulador que supuestamente obliga a Jungkook a comportarse de determinada manera. En esa versión distorsionada, Jungkook aparece como una víctima indefensa, alguien atrapado en una relación forzada. Entonces, cada sonrisa, cada abrazo, cada mirada que comparte con Jimin es interpretada como algo que no nace de su voluntad, sino de una supuesta manipulación. Y ahí está lo absurdo, porque cualquiera que haya observado a Jungkook sabe que él no hace lo que no quiere hacer. Al contrario, siempre ha sido alguien libre, auténtico, que expresa sus sentimientos de manera natural. Si él se muestra cercano con Jimin, es porque así lo siente, porque esa confianza es real. Por otro lado, también existe otro grupo de haters que inventan todavía más fantasías. En su cabeza, Jungkook y Taehyung están casados y tienen hasta hijos. Y desde esa ficción, pintan a Jimin como el amante, como alguien que interfiere en una supuesta relación. De ahí surgen acusaciones de infidelidad contra Jungkook y hasta llegan a degradar la imagen de Taehyung, poniéndolo como una persona sin dignidad que soporta un vínculo tóxico. Todo eso no son más que proyecciones sacadas de fanfics que no tienen ninguna base en la realidad. Y lo más contradictorio es que esas mismas personas dicen amar a sus idols favoritos, pero en la práctica dedican más tiempo y energía a hablar mal de Jimin que a disfrutar del talento de quienes supuestamente admiran. No se enfocan en su música, en su arte, en su esfuerzo, sino en crear narrativas para atacar a otro. Y eso no es ser fan, eso es vivir en una realidad alterna, donde lo importante no es el artista, sino sostener una fantasía. Al final, tanto Jimin como Jungkook merecen respeto. Ellos son personas que han trabajado duro, que han compartido gran parte de su vida con nosotros, y que lo único que deberían recibir de sus fans es apoyo genuino. Su relación, sea cual sea, merece ser vista desde el cariño y no desde el odio. Lo que han mostrado en todos estos años es suficiente para notar que hay algo especial entre ellos, una conexión construida con confianza, complicidad y afecto. No necesitamos exagerarlo ni inventarlo, porque lo real ya habla por sí mismo. Lo que compartimos como fans debería partir siempre del respeto. Yo personalmente creo en Jikook porque lo que ellos transmiten juntos es diferente, porque se nota en sus gestos, en sus miradas, en su forma de estar. Pero también reconozco que cada quien es libre de creer en lo que quiera. La diferencia está en no cruzar los límites, no acusar, no inventar, no arrastrar a otros en fantasías que solo existen en la mente. Y ahí es donde muchos fallan. En conclusión, lo que vivimos hoy no es más que otro ejemplo de cómo los haters siempre buscarán excusas para atacar, especialmente a Jimin. Pero lo importante es no perder de vista la realidad, que la conexión de Jimin y Jungkook es especial, que lo que muestran es genuino, y que no importa cuánto inventen los demás, al final, lo único que prevalece es lo que ellos dos comparten. Y eso, con todo lo sutil y natural que tiene, es mucho más fuerte que cualquier rumor. El integrante de BTS, Jimin, volvió a demostrar su gran corazón al donar 100 millones de wons, aproximadamente $72,000, para apoyar la educación de estudiantes que enfrentan situaciones difíciles en la región de Jeonbuk. El dinero fue entregado a la Love Scholarship Foundation, institución que se encargará de destinar los fondos de manera justa y transparente para cubrir necesidades académicas de jóvenes con bajos recursos. Lo más conmovedor es que Jimin pidió que todo se realizara de manera discreta, sin ceremonias ni actos públicos, mostrando que su intención era ayudar de verdad y no buscar reconocimiento. Ante el gesto, el superintendente interino Yoo Jong-gi expresó su agradecimiento. Estamos profundamente agradecidos con Jimin de BTS por su cálida generosidad y dedicación al futuro de nuestros niños. Una vez más, Jimin no solo brilla en el escenario, sino también por su enorme solidaridad y compromiso con los estudiantes que más lo necesitan.
el éxito global de Jungkook continúa marcando historia en la música. Su tema Yes or No, incluido en su primer álbum en solitario Golden, superó recientemente los 300 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en el primer B-side del disco en alcanzar esta impresionante cifra. Con este logro, Jungkook amplía su récord como el solista de K-pop y artista coreano con más canciones que sobrepasan los 300 millones de streams en la plataforma, consolidando así su posición como una de las voces más influyentes y escuchadas a nivel mundial. El álbum Golden, lanzado en noviembre de 2023, ha recibido gran reconocimiento no solo por sus sencillos principales, sino también por sus canciones secundarias, que han demostrado el poder de convocatoria del artista más allá de los títulos promocionales. Yes or No se ha ganado un lugar especial entre los fans gracias a su frescura y al estilo versátil que caracteriza a Jungkook. Este nuevo récord reafirma el impacto global del integrante de BTS, quien ha sabido traspasar fronteras y conquistar audiencias en todo el mundo con su propuesta musical. Cada lanzamiento y cada hito en su carrera refuerzan la huella que Jungkook está dejando como solista de talla internacional. Sin duda, Yes or No no solo es un éxito dentro de su discografía, sino también una prueba del alcance masivo que tiene su música en las plataformas digitales, marcando otro capítulo brillante en la trayectoria del Golden Magnate.